Saludos, en esta ocasión compartiré un hallazgo fundamental que he realizado tras años de trabajo con familias y de estudio en el ámbito de la psicología y la neurobiología. Al referirse a hijos exitosos, se suele considerar el rendimiento académico, las trayectorias profesionales destacadas y el reconocimiento social. Sin embargo, existe un aspecto que muchos padres desconocen. Lo más preocupante es que, al desconocer esta situación, se está formando una generación de hijos que, a pesar de alcanzar el éxito académico o profesional, presenta problemas de salud mental, como ansiedad, depresión y falta de motivación. En el día de hoy procederé a exponer el funcionamiento del cerebro de sus hijos y cómo puede implementarlo en su familia de manera inmediata. Si usted desea que sus hijos alcancen el éxito en aspectos significativos, le sugiero que permanezca hasta el final de este video, ya que modificaré su perspectiva sobre la paternidad. El éxito de sus hijos no está determinado por la cantidad de presiones, actividades extracurriculares o horas de estudio que realicen. El éxito se fundamenta en la percepción que uno tiene de sí mismo. El autoconcepto se refiere a la percepción que tiene su hijo sobre sí mismo, incluyendo su autoimagen, sus creencias sobre sus capacidades, sus pensamientos acerca de lo que considera que merece y su valoración como individuo. Esto es fundamental para lo que ocurrirá en su vida futura. En mis consultas con las familias observaba un patrón recurrente. Padres que dedicaban todos sus esfuerzos en beneficio de sus hijos. Se les proporcionaba acceso a las instituciones educativas más prestigiosas. Se financiaban los cursos de mayor calidad y se les ejercía presión para que obtuvieran calificaciones sobresalientes. Estos individuos alcanzaban la adolescencia o la adultez y no eran capaces de operar sin la validación continua de los demás. No lograban llegar a una decisión. Experimentaban sentimientos de desánimo debido a las calificaciones insatisfactorias, presentaban síntomas de ansiedad y se sentían aislados, a pesar de sus logros. ¿Está usted al tanto de la razón? Porque sus padres forjaron el éxito, pero no les brindaron la oportunidad de desarrollar su propio autoconcepto. No se les brindó la oportunidad de descubrir su identidad, de conocer sus capacidades y de experimentar el orgullo de haber logrado algo por sí mismos. El autoconcepto se forma a través de la experiencia, en lugar de ser determinado por palabras. Se desarrolla cuando su hijo intenta, experimenta un fracaso, se recupera, vuelve a intentarlo y finalmente alcanza el éxito. Se desarrolla a través de la experiencia de cometer errores y de la comprensión de que estos no determinan la identidad de una persona. Se desarrolla al reconocer la capacidad de resolver problemas, enfrentar temores y generar valor. Esto ilustra la neurobiología. El desarrollo del cerebro en los niños se completa hasta los 24 años. Cada experiencia, ya sea un éxito o un fracaso, contribuye a la formación de circuitos neuronales que configuran su autoconcepto. Este autoconcepto influye en su comportamiento futuro. Si un niño considera que posee inteligencia, se comportará en consecuencia. Si usted considera que es incapaz, procederá de esa manera. No es que sea cierto, sino que el cerebro valida lo que ya sostiene como creencia. He observado casos de niños provenientes de familias con escasos recursos, quienes residían en áreas desfavorables y contaban con motivos que podrían justificar un posible fracaso, debido a que un maestro, un entrenador o sus padres depositaron su confianza en ellos, les permitieron experimentar fracasos y recuperarse, así como desarrollar su autoconcepto, lograron alcanzar resultados notables. He observado lo opuesto. Niños provenientes de familias con recursos, cuyos padres disponían de todas las comodidades, se convirtieron en adultos que enfrentan fracasos y estados de depresión debido a la falta de desarrollo de su autoconcepto. Esto me permitió comprender que el verdadero éxito constituye un proceso. Este proceso se inicia con la formación del autoconcepto desde una edad temprana. Antes de proceder con la implementación en su familia, me gustaría solicitarle algo. Si este contenido le resulta relevante y reconoce en usted o en sus hijos las características descritas, le invito a suscribirse al canal. Continuaré compartiendo información que no es proporcionada por los medios de comunicación tradicionales. Información basada en años de investigación y experiencia en el trabajo con familias que puede modificar su enfoque en la crianza de los hijos. Les solicito que considere otorgar un me gusta a este video, no únicamente por razones relacionadas con el algoritmo, sino porque cada me gusta refleja la disposición de los padres a cuestionar lo que la sociedad establece como correcto, lo cual me impulsa a generar contenido de mayor calidad. Le solicito que se suscriba y otorgue su aprobación. Procedamos. El autoconcepto se edifica sobre 3 pilares fundamentales que, aunque los expertos a menudo no mencionan debido a su aparente simplicidad, constituyen la base esencial para su desarrollo. El primer pilar consiste en la autonomía progresiva.
Esto implica permitir que sus hijos realicen actividades de manera independiente, a su propio ritmo, desde una edad temprana. No se trata de abandonarlos, sino de establecer un entorno que permita intentar, cometer errores, aprender y mejorar. Un niño de 3 años es capaz de servirse su propio jugo, aunque es posible que se derrame. Un niño de 5 años tiene la capacidad de seleccionar su vestimenta, aunque ésta no presente una combinación adecuada. Un niño de 10 años es capaz de realizar sus tareas sin necesidad de supervisión constante. Un adolescente tiene la capacidad de tomar decisiones respecto a su futuro, aunque éstas puedan resultar erróneas. Los procesos que ocurren en el cerebro son de gran interés. Cuando un niño realiza una actividad de manera independiente, se activan regiones del cerebro asociadas con la competencia y la resolución de problemas. Se libera dopamina, un neurotransmisor asociado con la motivación y el sistema de recompensa. Se refuerza la conexión neural entre la intención y la acción. Su hijo comprende que tiene la capacidad de influir en el mundo y que sus acciones conllevan consecuencias. Numerosos padres consideran que brindar asistencia constante a sus hijos es una manifestación de amor. Sin embargo, esta percepción es errónea. Al realizar por su hijo las tareas que él puede llevar a cabo de manera independiente, usted le transmite un mensaje inequívoco. No confía en su capacidad. Ese mensaje se incorpora a su autoconcepto. Se transforma en una entidad que él desconoce, aunque su mente lo asimila como tal. No tengo la capacidad necesaria. Requiero de la colaboración de otros para poder desempeñarme adecuadamente. El segundo pilar consiste en la tolerancia al fracaso. Este es el punto en el cual numerosos padres contemporáneos enfrentan dificultades. Se ha establecido una sociedad en la que el fracaso es percibido como un evento catastrófico que debe ser evitado. Los padres experimentan una ansiedad constante debido al temor al fracaso de sus hijos, lo cual se manifiesta en calificaciones deficientes, el rechazo por parte de sus compañeros y las pérdidas en competencias. Realizan cualquier acción necesaria, se les ejerce presión y se les inscribe en terapia por obtener una calificación de 7 en lugar de un 10. A continuación, se presenta información que no se menciona habitualmente. El fracaso constituye un recurso fundamental para el desarrollo de un autoconcepto sólido. Cuando su hijo enfrenta un fracaso y usted le permite experimentar la frustración y la decepción sin intervenir, le está proporcionando una lección valiosa. Se le enseña que el fracaso no constituye un final, que es posible experimentar fallos y continuar siendo valioso, así como aprender y mejorar a partir de dichas experiencias. Cuando un niño se enfrenta al fracaso en un entorno de amor incondicional, desarrolla resiliencia y la capacidad de recuperarse después de experimentar una caída. Esta capacidad determina quién alcanzará el éxito en la vida. Considere a una persona exitosa que usted conozca. No me referiré a las redes sociales, sino a las personas reales en su vida que han alcanzado logros significativos. Todas han experimentado fracasos en numerosas ocasiones. Lo que las distingue es que siempre se levantaron. No se trata de suerte, sino de un autoconcepto desarrollado desde la infancia que les permite interpretar el fracaso como una fuente de información en lugar de considerarlo como parte de su identidad. El tercer pilar consiste en la aceptación incondicional, acompañada de límites claramente definidos. Es fundamental comprenderlo adecuadamente, dado que numerosos padres lo interpretan de manera incorrecta. La aceptación incondicional con límites claros implica que su hijo comprende que usted lo ama independientemente de las circunstancias. No lo ama por sus calificaciones, su éxito o por cumplir con expectativas, lo ama por su mera existencia. Esto no implica la ausencia de normas ni de consecuencias. Los límites definidos constituyen una manifestación de afecto. Es una manera de comunicar a su hijo que lo aprecia, pero que su comportamiento debe estar sujeto a ciertas normas. Existen límites en el ámbito doméstico, en el entorno escolar y en la sociedad en general. Estos límites están establecidos para su bienestar y el de los demás. Lo que ocurre en el cerebro de un niño en este entorno es notable. Se promueve el desarrollo de la seguridad emocional. Su hijo es consciente de que puede cometer errores sin que ello implique la pérdida de su afecto. Es posible experimentar emociones complejas sin que ello implique un aspecto negativo. Es importante que reconozca que puede ser auténtico sin temor a ser dejado de lado. Desde ese lugar seguro, usted puede explorar el mundo, asumir riesgos e intentar actividades desafiantes, con la certeza de que hay alguien en su hogar que lo aprecia. Este constituye el fundamento de un autoconcepto sólido. No se trata de un autoconcepto exagerado ni de un niño narcisista que se considera superior. Se trata de un autoconcepto realista en el cual el niño es consciente de sus fortalezas y debilidades, pero mantiene un aprecio profundo por sí mismo que no está condicionado por su rendimiento.
A continuación, expongo la paradoja que caracteriza a nuestra generación de progenitores. Se nos ha enseñado que el éxito se define por los logros externos. Una carrera exitosa, un empleo adecuado, estabilidad financiera y reconocimiento social son valores que transmitimos a nuestros hijos al asumir la responsabilidad de la paternidad. Se les ejerce presión para que alcancen la excelencia, logren resultados extraordinarios y aseguren un futuro estable. El inconveniente radica en que, al perseguir el éxito externo de nuestros hijos, hemos comprometido su desarrollo interno. Se les ha instruido que su valor está determinado por los logros alcanzados. Se les ha enseñado que si no son los mejores, no tienen valor. Se les ha instruido que la aceptación de los demás es más relevante que la aceptación de uno mismo. Nos cuestionamos las razones por las cuales nuestros hijos, a pesar de alcanzar el éxito académico y profesional, experimentan estados de depresión y ansiedad. La neurobiología proporciona una explicación sobre las razones por las cuales esto ocurre. El cerebro en la etapa adolescente presenta una notable sensibilidad tanto a la motivación extrínseca como a la intrínseca. La motivación extrínseca se define como la acción realizada con el propósito de obtener una recompensa o evitar un castigo. La motivación intrínseca se refiere a la realización de una actividad debido al placer que ésta proporciona y a la percepción de que posee un significado. Cuando un niño se desarrolla impulsado por factores externos, tales como las calificaciones o el reconocimiento, se produce un fenómeno específico en su cerebro. Los circuitos de recompensa se ajustan para anticipar la validación externa. Se convierte en una entidad dependiente. Esto establece un patrón fundamental. Estos adultos no pueden experimentar satisfacción alguna sin la validación de fuentes externas. No pueden realizar un trabajo de calidad únicamente por el hecho de que les importe. Requieren reconocimiento. A continuación se presenta la información relevante. Le solicito que comprenda lo siguiente. Los estudios sobre la motivación intrínseca revelan hallazgos significativos. Cuando un niño se desarrolla en un entorno que reconoce su esfuerzo, le permite experimentar el fracaso sin que ello afecte el amor de sus padres y le otorga la autonomía necesaria para explorar sus intereses, se produce un fenómeno notable. Desarrolle la autoconfianza. Se transforma en una persona que actúa impulsada por el deseo. A continuación se presenta un aspecto que muchos no comprenden. Estos niños presentan un mayor nivel de éxito en comparación con aquellos que se encuentran motivados externamente. ¿Podría usted proporcionar más contexto o especificar a qué se refiere con su pregunta? La motivación intrínseca le proporciona apoyo en los momentos difíciles. Es el factor que le impulsa a cursar una carrera exigente. No es únicamente por la necesidad del título, sino porque es de su interés. Es lo que le permite permanecer en un negocio durante años sin obtener ganancias, debido a su confianza en él. Es lo que le motiva a continuar a pesar de los fracasos, dado que es consciente de que existe un significado en su trabajo. La paradoja se presenta de la siguiente manera. Si desea que sus hijos alcancen el éxito, es recomendable que deje de centrarse en su éxito. Concéntrese en su bienestar emocional, en la motivación intrínseca y en el autoconcepto. El éxito externo se manifestará como un efecto secundario, en lugar de constituir el objetivo principal. Numerosos padres no comprenden esta situación. La crianza no se fundamenta principalmente en lo que expresamos a nuestros hijos. Esto ocurre debido a lo que usted observa que realizamos. Se refiere al modelado o aprendizaje vicario. Es uno de los mecanismos de aprendizaje más efectivos en la naturaleza. Sus hijos lo observan. Se está evaluando su capacidad para gestionar el estrés. Están evaluando su respuesta ante el fracaso. Se observa la manera en que usted se expresa. Se están observando sus emociones. Se está observando la manera en que usted trata a los demás. Cada observación se registra en el cerebro, formando patrones que es probable que se repitan. Consideremos dos escenarios. En el primer escenario, un padre se somete a una crítica severa a sí mismo tras haber cometido un error. Se considera un fracaso, carente de utilidad y que no cumple adecuadamente con sus funciones. Sus hijos lo observan. Se enseña que al cometer un error es necesario experimentar un sentimiento de desagrado hacia uno mismo. Al alcanzar la adolescencia y cometer errores, se aborda la situación con severidad. Se manifiestan síntomas de depresión, ansiedad y perfeccionismo.
En el segundo escenario, un padre que, al cometer un error, toma un momento para reflexionar, se cuestiona sobre las lecciones que puede extraer de la situación y prosigue con su camino. Sus hijos lo observan. Se enseña que los errores son una parte inherente de la vida y que no determinan el valor personal. Estos hijos abordan sus errores de una manera más constructiva. Se experimenta frustración, sin embargo, no se manifiesta odio. Esto es lo que deseaba que comprendiera. Para que sus hijos desarrollen un autoconcepto sólido y sean resilientes, es necesario que usted trabaje en su propio autoconcepto. Comience a tratarse con amabilidad. Permítase cometer errores sin considerarse un fracasado. Cuestione la voz crítica interna que ha heredado de sus progenitores. Numerosos padres manifiestan que no disponen del tiempo necesario para dedicarse a su propio desarrollo personal, argumentando que sus hijos constituyen su prioridad y que el autocuidado se considera un acto egoísta. A continuación se presenta la realidad. Lo más adecuado para el bienestar de sus hijos es que usted se ocupe de su presentación personal, porque ellos se comportarán de acuerdo a su propia naturaleza y no en función de lo que usted les indique. ¿Cómo se encuentra usted? Él observó transformaciones en las familias cuando uno de los progenitores decide emprender esta labor. He observado que los niños modifican su comportamiento frente a los fracasos cuando sus padres se dirigen a ellos con amabilidad. He observado que las familias experimentan un proceso de sanación cuando los progenitores interrumpen los ciclos de autocrítica destructiva. Un error de la sociedad contemporánea consiste en considerar las emociones de los niños como aspectos que deben evitarse, controlarse o suprimirse. Los padres, al percibir que su hijo experimenta malestar, miedo y ansiedad, suelen responder de manera automática intentando que su hijo se sienta mejor de forma inmediata. A continuación, se presenta la información que proporciona la neurobiología. Las emociones no constituyen un inconveniente. Se trata de información. Son señales provenientes de su cerebro que le informan sobre algo de relevancia. El miedo no es necesariamente negativo, es el sistema de su cuerpo señalando la necesidad de prestar atención. La tristeza no es necesariamente negativa, es el sistema de su cuerpo indicando que ha ocurrido un evento significativo y que es necesario procesarlo. La frustración no es necesariamente negativa, es su cuerpo indicando que es necesario realizar un cambio. Instruir a sus hijos en la supresión de emociones les lleva a desestimar información valiosa. Cuando una persona desatiende la información proporcionada por su cuerpo, pueden ocurrir consecuencias graves. Desarrollan ansiedad, depresión, problemas de salud y experimentan una desconexión de su propio ser. Es fundamental instruir a sus hijos en la identificación y comprensión de sus emociones de manera integral. Reconocerlas, designarlas y comprender su mensaje. Cuando su hijo expresa temor de asistir a la escuela, muchos padres responden: «No tema, todo estará bien». Lo que es necesario comunicar es: «Comprendo que usted pueda sentir temor. El temor es una reacción natural ante lo desconocido. ¿Qué le causa temor? ¿Cómo le preparamos?». Se trata de un cambio de paradigma. No se trata de evitar emociones complejas. Se refiere a la convivencia, el procesamiento y el aprendizaje a partir de dichas experiencias. Cuando un niño desarrolla estas habilidades, logra adquirir inteligencia emocional. La inteligencia emocional, en mayor medida que el coeficiente intelectual, es un predictor del éxito en la vida. He colaborado con niños provenientes de entornos difíciles y con experiencias traumáticas, quienes presentaban fundamentos para estar emocionalmente afectados. Un padre, maestro o terapeuta les enseñó a interpretar las emociones como información en lugar de considerarlas una debilidad, lo que les permitió desarrollarse de manera efectiva. Permitir que los niños experimenten emociones complejas les proporciona herramientas para enfrentar situaciones difíciles. Les enseña que no sucumbirán ante el miedo, que no se desmoronarán ante la tristeza y que pueden experimentar frustración y, a pesar de ello, continuar avanzando. Esto contrasta con la enseñanza de la sociedad moderna, que sostiene que se debe evitar cualquier emoción incómoda. Esto da lugar a una generación de adultos vulnerables, que carecen de la capacidad para afrontar los desafíos de la vida. Deseo establecer una conexión con un aspecto práctico. El autoconcepto es fundamental, ya que influye en la manera en que su hijo interactuará con el entorno. Establezca el método que utilizará para la toma de decisiones. Considerando la situación en la que su hijo se encuentra ante la necesidad de cambiar de carrera a mitad de su formación académica, es importante reflexionar sobre su decisión, dado que ha llegado a la conclusión de que la carrera inicialmente elegida no se alinea con sus verdaderos intereses y aspiraciones. Un autoconcepto sólido facilita la toma de decisiones complejas, dado que se confía en la capacidad de adaptarse y alcanzar el éxito en diversas circunstancias.
considere a un niño educado en la creencia de que su valía está determinada por sus logros, calificaciones y la posición social de sus padres. Es poco probable que cambie de carrera en esa situación. Continuará en una situación que no le proporciona satisfacción, ya que el cambio implicaría un fracaso y la posibilidad de decepcionar a sus progenitores. Se observan a adultos inmersos en carreras que no les satisfacen, en empleos que les desmotivan y en vidas que no han elegido. El autoconcepto influye en la manera en que su hijo gestiona las relaciones interpersonales. Un niño que se desarrolla con la conciencia de su valor y el derecho al respeto establecerá relaciones más saludables. Un niño que considera que debe satisfacer las expectativas de los demás para ser amado puede terminar involucrándose en relaciones perjudiciales, comprometiendo su bienestar en un esfuerzo por mantener la armonía. Influye en la manera en que su hijo gestionará el rechazo. Un niño con un autoconcepto sólido comprende que el rechazo no significa que sea una persona rechazable. Un niño con un autoconcepto frágil puede experimentar una depresión profunda como resultado de un rechazo romántico, dado que percibe que su valor personal ha sido puesto en duda. Influencia en la manera en que su hijo asumirá riesgos en su trayectoria profesional. Los emprendedores e innovadores que alcanzan logros extraordinarios comparten un elemento en común: riesgos. Se optó por ideas que fueron consideradas imposibles. Lo realizaron porque tenían la confianza de que, a pesar de un posible fracaso, continuarían siendo valiosos. Reintentarían. El fracaso constituiría un paso hacia el éxito. Cuando afirmo que el autoconcepto es fundamental para el éxito, deseo que comprenda lo siguiente. No implica que una persona con un autoconcepto sólido alcance el éxito en todas las áreas. Posee la capacidad de adaptación mental y emocional para enfrentar las vicisitudes de la vida y avanzar hacia sus verdaderos objetivos. Posee la capacidad de recuperarse tras enfrentar adversidades. Sabe lo que desea en lugar de lo que otros esperan de él. Y posee la confianza necesaria para perseguirlo sin autoboicotearse. Hemos analizado la relevancia del autoconcepto. Hemos discutido acerca de su construcción. Le indicaré las acciones a seguir hoy para implementar esto en su familia. Realice un ejercicio de reflexión. Durante esta semana, le sugiero que analice su interacción con sus hijos. Observe cuántas ocasiones realiza actividades que ellos podrían llevar a cabo de manera independiente. Cuántas veces les brinda usted asistencia al cometer errores. Cuántas veces les comunica a usted que no puede. Por favor, tome nota de lo siguiente. La conciencia constituye el primer paso hacia el cambio. Identifique un área en la que su hijo requiera un mayor grado de autonomía. Puede ser una tarea sencilla: hacer la cama, preparar el almuerzo, seleccionar la vestimenta o cualquier otra actividad. No lo realice por él durante una semana. Permita que intente, falle y aprenda. Observará cómo se modifica su comportamiento y comienza a tener confianza en sí mismo. Es un asunto de gran profundidad, le aseguro. En tercer lugar, en la próxima ocasión en que su hijo experimente un fracaso, evite intervenir para rescatarlo. Acompáñelo en su frustración. Indíquele: esto presenta dificultades y observo que está realizando un esfuerzo. Estoy a su disposición. No proponga soluciones inmediatas. Permita que experimente el fracaso y descubra las formas de mejorar. Esto podría resultar incómodo para usted. Es el obsequio más significativo que se puede ofrecer. En cuarto lugar, es fundamental que se dedique a su propio desarrollo personal. ¿Cómo se comunica usted? Usted es autocrítico. Al cometer un error, usted puede llegar a considerar que ha fracasado. Reconozca ese patrón y diríjase a sí mismo con la misma amabilidad que emplearía al hablar con un amigo cercano. No resulta sencillo, especialmente si fue usted criado por progenitores críticos. Es factible, requiere práctica, sin embargo, es factible. Quinto, mantenga 10 conversaciones con sus hijos en las que exprese de manera clara su amor incondicional. No lo mencione en ocasiones, que esté presente en su lenguaje cotidiano. Al llevar a cabo esta acción, el cerebro de su hijo recibe un mensaje claro. Por supuesto, seré apreciado a pesar de mis errores. Soy la misma persona. Este es el fundamento subyacente. Todo se fundamenta en este aspecto. Instruya a su hijo en la identificación y denominación de sus emociones. Adquiera obras literarias que aborden el tema de las emociones. A continuación, se presenta un vocabulario relacionado con las emociones. 1. Alegría 2. Tristeza 3. Temor 4. Ira 5. Sorpresa número 6. Desprecio 7. Amor 8. Ansiedad 9. Confianza en un nivel óptimo. Frustración 11. Esperanza 12. Culpa 13. Nostalgia 14. Alivio 15. Aburrimiento. Este vocabulario puede ser de utilidad para identificar y expresar emociones. Cuando experimenta tristeza, formule la pregunta: ¿qué emoción está sintiendo? Si una persona expresa que siente temor, se debe indagar: ¿a qué se debe ese temor?
Asístale en la conexión con sus emociones, en lugar de fomentar su evitación. La educación emocional constituye un aspecto fundamental que se puede impartir. Séptimo, es recomendable permitir que su hijo cometa errores. Usted fracasará en la escuela si no estudia. Permita que se produzcan las consecuencias naturales de sus acciones. No se trata de un abandono, se trata de un sentimiento de amor. Los errores que se cometen en su presencia constituyen oportunidades para el aprendizaje. Son preferibles a los errores cometidos en la adultez cuando las consecuencias son más significativas. Reconozca el esfuerzo, no únicamente los resultados. Cuando su hijo obtiene una buena calificación, es recomendable preguntar: ¿qué realizó para lograrlo? ¿Cuánto esfuerzo dedicó usted? Cuando no logra obtener un resultado perfecto, es apropiado felicitarlo por su esfuerzo. Al levantarse después de una caída, es importante reconocer este hecho con mayor seriedad que cualquier otro logro. Identifique si su hijo presenta un autoconcepto débil para poder actuar de manera oportuna. Se presentan ciertos síntomas: la búsqueda de la perfección de manera compulsiva. Si su hijo presenta características de perfeccionismo, es probable que no tolere los errores, abandone actividades y mantenga la creencia de que no alcanzará la perfección. Se considera un indicativo de dificultades emocionales. Esto implica que ha internalizado que su valor está condicionado a su desempeño óptimo. El segundo síntoma consiste en la dependencia del reconocimiento externo. Si su hijo busca de manera constante su aprobación y experimenta depresión en ausencia de validación, esto puede considerarse un síntoma. Esto implica que usted busca el significado de su vida en las opiniones de los demás, en lugar de en su propia reflexión. El tercer punto consiste en evitar los desafíos. Si su hijo evita situaciones que podrían resultar en un fracaso, opta por tareas que son sencillas y no se atreve a intentar actividades nuevas debido al temor, esto puede considerarse un síntoma. Se refiere al temor de reconocer la propia incapacidad, bajo la creencia de que un fracaso implica una falta de valor personal. La preocupación excesiva por la comparación social. Si su hijo se compara con otros y siente la necesidad de superarlos para experimentar bienestar, así como si sufre a causa de los logros de los demás, esto puede considerarse un síntoma. Esto implica que ha comprendido que el valor es relativo y que su relevancia se determina únicamente en comparación con otros. El quinto síntoma es la baja tolerancia a la frustración. Si su hijo manifiesta una explosión de ira cuando las circunstancias no se desarrollan conforme a sus expectativas, abandona tareas complejas o presenta reacciones emocionales desproporcionadas, esto indica que puede no haber desarrollado la habilidad para gestionar emociones difíciles, probablemente debido a que no se le ha permitido experimentarlas adecuadamente. El sexto síntoma es el autosabotaje. Si su hijo alcanza un logro significativo y posteriormente lo destruye, o experimenta el éxito y luego fracasa de manera intencionada, esto constituye un indicio claro. Esto implica que de manera inconsciente no considera que merece el éxito y teme que ocurra algo negativo si lo alcanza. Si usted reconoce estos síntomas en su hijo, no debe considerarlo un fracaso en su labor como padre, sino como información valiosa. El cerebro de su hijo le está indicando que requiere algo distinto. La información favorable es que estos patrones tienen la capacidad de modificarse. El cerebro presenta características de plasticidad, especialmente en la infancia y la adolescencia. Pueden adquirir nuevas perspectivas sobre sí mismos. Existen temas que muchos padres tienden a eludir, sin embargo son de suma importancia. La relación entre el dinero y el autoconcepto es un tema de considerable relevancia en el ámbito de la psicología y la economía. El autoconcepto se refiere a la percepción que una persona tiene de sí misma, la cual puede verse influenciada por diversos factores, entre ellos la situación financiera. El dinero puede afectar la autoestima y la autoimagen de un individuo, ya que a menudo se asocia con el éxito y el estatus social. Por lo tanto, las personas pueden desarrollar una percepción de sí mismas que está vinculada a su situación económica. Asimismo, el autoconcepto puede influir en la manera en que una persona gestiona sus recursos financieros, ya que una autoimagen positiva puede fomentar decisiones económicas más saludables. Es fundamental considerar que esta relación es bidireccional. Es decir, no solo el dinero impacta el autoconcepto, sino que también la forma en que una persona se percibe a sí misma puede determinar su comportamiento financiero. Por lo tanto, es importante abordar esta temática desde una perspectiva integral que contemple ambos aspectos.
Numerosos padres consideran que, si poseen recursos económicos, es su deber proporcionárselos a sus hijos. Se les adquiere todo, se les inscribe en todas las actividades, se les brinda apoyo económico para la universidad y para la adquisición de su primer departamento. Consideran que esto es lo adecuado, lo que caracteriza a un buen padre. Lo que ocurre es contrario a la comprensión de estos padres. Cuando un hijo no se esfuerza ni se dedica al alcanzar sus objetivos, no comprende que los bienes requieren un costo y deben ser obtenidos a través del trabajo, lo que puede llevar al desarrollo de un autoconcepto distorsionado. Considera que merece todo por el simple hecho de existir. Considera que el mundo debe proporcionarle lo que desea sin que realice un esfuerzo. Cuando se enfrenta a la realidad y constata que no corresponde a sus expectativas, experimenta un estado de desánimo. Usted se siente traicionado. No comprende por qué la vida no se desarrolla de la misma manera que en su hogar. Se convierte en una persona dependiente, incapaz de desempeñar funciones laborales, incapaz de gestionar la frustración derivada de no alcanzar lo que anhela. Conozco casos de jóvenes adultos que, a pesar de contar con todos los recursos materiales, se encuentran en una situación de insatisfacción, sin una dirección específica. Se carece de motivación. No es posible establecer una relación entre ellos. La razón principal radica en que nunca adquirieron la habilidad de esforzarse por alcanzar sus objetivos en la vida. Sin embargo, esto no implica que deba abstenerse de brindar asistencia a sus hijos. La asistencia debe estar sujeta a restricciones. Su hijo debe aprender a obtener victorias. Proceda a su administración. Determinar la forma en que se utilizará. Debe asumir las consecuencias de sus decisiones financieras en su hogar, mientras usted se encuentre seguro. Un niño de 10 años puede realizar tareas a cambio de una compensación económica. Un adolescente tiene la capacidad de obtener un empleo. Un joven adulto tiene la capacidad de cubrir sus gastos. No es que no lo desee. ¿Lo ama usted lo suficiente como para prepararlo para la realidad? Aquí se presenta un aspecto de interés. Cuando un niño obtiene ingresos a través de su propio trabajo para satisfacer sus deseos, se produce un cambio en su autoconcepto. Se percata de su poder. Se percata de que tiene la capacidad de influir en su vida. Se percata de que tiene la capacidad de generar valor. Esto genera un autoconcepto tan sólido que ningún profesional de la psicología podría alcanzar mediante una compensación económica. Numerosos padres no comprenden esta situación. Es crucial. Hay una diferencia fundamental entre el niño y su comportamiento. Un comportamiento negativo no convierte a tu hijo en mala persona. Una mala nota no te hace estúpido. Fracasar no te hace fracasado. Esta diferencia es crucial para el autoconcepto. Si retuvieras algo de este vídeo, sería esto. Las palabras que usas con tus hijos sobre su comportamiento se convierten en las que usarán consigo mismos toda su vida. Si le dices a tu hijo, eres un fracaso por no pasar el examen, está aprendiendo a verse como fracasado. ¿Tu comportamiento en la escuela fue inapropiado? Separa su identidad de su comportamiento. Está aprendiendo que es buena persona, pero hizo algo mal. Es una diferencia sutil en el lenguaje, pero profunda en el impacto neurobiológico. El primer mensaje se graba en la parte del cerebro relacionada con la identidad. El segundo se graba en la parte del cerebro relacionada con la resolución de problemas. Cuando tu hijo comete un error, dile, hiciste algo mal, no eres un fracaso. Los fracasos son parte del aprendizaje. ¿Qué aprendiste? ¿Cómo lo llevaría a cabo de manera diferente en la próxima ocasión? ¿Considera usted que ha fracasado? No realiza ninguna actividad de manera adecuada. La primera frase permite que su hijo se distancie del error. Proceda con el procesamiento. Que adquiera conocimiento. La segunda frase transforma el error en una cuestión de identidad. Su hijo debe aprender a defenderse y no considerar que es un fracaso. Si usted no lo considera veraz, es posible que sus progenitores sientan aversión hacia usted. Esto genera ciclos perjudiciales en la vida de las personas. Una persona comete un error, lo internaliza como un fracaso, adopta ese comportamiento y se cuestiona las razones de su autoboicot. Durante su infancia, aprendieron que su identidad era considerada un fracaso. Deseo abordar un tema que la sociedad contemporánea practica de manera constante y que está deteriorando el autoconcepto de una generación. La comparación constante. Nos encontramos en una época caracterizada por la presencia de redes sociales, en la cual la comparación resulta ineludible. Numerosos padres no son conscientes de que desde una edad temprana instruyen a sus hijos en la práctica de la comparación. Se les compara con sus hermanos, otros niños, y lo que observan en las redes sociales. Lo que ocurre desde una perspectiva neurobiológica es digno de interés. El cerebro humano posee un sistema primitivo de comparación social. Se plantea con frecuencia la cuestión de si uno es superior o inferior a otra persona. Se trata de un mecanismo ancestral de supervivencia. En la actualidad,
Este mecanismo se activa miles de veces a lo largo del día. Cuando usted le indica a su hijo, observe cómo lo realizó este niño, ¿por qué no lo hace de esa manera? El cerebro humano se adapta a la experiencia de estar en una evaluación constante. Se preocupa excesivamente por su posición en relación con los demás. Esto afecta el autoconcepto, transformándolo en algo relativo en lugar de absoluto. Un niño con un autoconcepto relativo requiere conocer en qué aspectos se destaca en comparación con los demás para experimentar una sensación de bienestar. Es necesario ocupar una posición elevada en la jerarquía social. Es necesario alcanzar la excelencia. Si no es el óptimo, carece de valor. Se trata de un estado mental que resulta extenuante. Un niño con un autoconcepto sólido reconoce su propio valor independientemente de su posición en relación con los demás. Es consciente de que tiene la capacidad de aprender, crecer y mejorar. Es consciente de lo que constituye un comportamiento adecuado y un comportamiento inadecuado. Su valor como individuo no está condicionado por este aspecto. Para prevenir este patrón destructivo, es fundamental que primero se abstenga de comparar a sus hijos. Punto. No tiene relevancia la forma en que se exprese. La comparación perjudica la percepción que una persona tiene de sí misma. Instruya a su hijo en la importancia de no establecer comparaciones. Al observar comparaciones, es pertinente cuestionar ¿cuál es la relevancia de compararse con esa persona? Ayúdele a comprender que la comparación constituye una trampa mental sin solución. Instruya a su hijo acerca del uso de las redes sociales. Explíquele que lo que observa en Instagram son representaciones de momentos agradables y no necesariamente una representación fiel de la vida real. Detrás de esa imagen aparentemente perfecta existen dificultades que no son evidentes. La vida real presenta una complejidad mayor y una perfección menor. Se trata de una educación que no se recibió en el ámbito escolar, pero que resulta fundamental para los niños en la actualidad. La adolescencia es un periodo fundamental para el desarrollo del autoconcepto. Es el momento en el que lo que se ha desarrollado durante la infancia se somete a evaluación. El cerebro adolescente presenta diferencias significativas en comparación con el de un niño, lo que lleva a muchos padres a observar cambios notables en el comportamiento de sus hijos, quienes pueden volverse rebeldes, distantes o agresivos. La mayoría de los padres ejerce un control sobre los adolescentes en mayor medida que en épocas anteriores. Se incrementa la supervisión, así como las normas y la presión académica, con la creencia de que esto mantendrá a los hijos en la dirección adecuada. Sin embargo, el resultado es contrario. El adolescente manifiesta una mayor independencia, se convierte en un secreto, identifique métodos para llevar a cabo sus deseos sin el conocimiento de sus progenitores. La razón radica en que durante la adolescencia, un joven requiere autonomía. Su cerebro persigue la autonomía. Deseo conocer mi identidad sin depender de usted, explorar el mundo y tomar mis propias decisiones. Negarle autonomía en este momento crítico transmite la impresión de que no confía en él ni en su capacidad para tomar decisiones. Si ha desarrollado su autonomía de manera gradual, permitiéndole tomar decisiones y aprender de sus errores en un entorno seguro, al alcanzar la adolescencia no será necesario que se rebelle, porque ha estado llevando a cabo un proceso de exploración, tomando decisiones y descubriendo su identidad. La adolescencia se considera un periodo de refinamiento, en lugar de un periodo de ruptura. Su hijo continuará manteniendo comunicación con usted debido a la confianza establecida. Considerará su consejo por respeto, no por temor. Durante la adolescencia es necesario llevar a cabo una renegociación de los límites establecidos. Los límites que eran efectivos a los 8 años no serán adecuados a los 16. Es recomendable que se siente con su hijo adolescente para mantener una conversación. Es el momento oportuno para llevar a cabo la renegociación de las normas. Usted está en un proceso de crecimiento y requiere mayor independencia. Permítame recordarle que continúo siendo su padre. Es fundamental para mí conocer su estado de seguridad. ¿Cómo se puede lograr que esto funcione? Esta conversación tiene el potencial de transformar la situación por completo. Su hijo se siente respetado y sus preocupaciones son valoradas, lo que resulta en una mayor disposición para colaborar. Los límites que se establezcan de manera conjunta serán más sencillos de mantener que aquellos impuestos de forma autoritaria. Se ha abordado una cantidad considerable de contenido en este video. Hemos discutido sobre el concepto fundamental del éxito, el autoconcepto. Hemos discutido la manera en que se desarrolla a través de la autonomía, la tolerancia al fracaso y la aceptación incondicional, siempre dentro de un marco de límites.
Hemos analizado la manera de implementar esta estrategia en su familia y su impacto a largo plazo en la vida de sus hijos. Por supuesto, adelante con su pregunta. ¿Le ocurre algo similar? ¿Observa usted a su hijo bajo presión, ansioso y carente de motivación a pesar de sus logros académicos? ¿Reproduce usted patrones de su infancia que preferiría evitar? ¿Es usted consciente de que es necesario realizar un cambio, pero no tiene claridad sobre cuál debería ser? Si es el caso, le solicito que deje un comentario. Por favor, relate su historia. Le solicito que comparta su experiencia. Existen numerosas personas en su situación y el conocimiento de que no se encuentra solo puede resultar significativo. Sus comentarios me permiten comprender cuáles son los temas relevantes y a desarrollar contenido que resulte útil. Si este video le ha sido de utilidad y considera que la información es valiosa, le invito a compartirlo con otros padres. Comparta en las redes sociales. Remítalo a ese amigo que enfrenta desafíos en la paternidad. La información constituye una herramienta de gran importancia. Si logramos alcanzar a un mayor número de padres con este mensaje, es posible que transformemos la vida de una generación de niños.